Aleichem, todos los amigos. Vamos ingresando de a poco. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy. Y mientras tanto, quería hacerles escuchar un nigún que tiene que ver con estas épocas alegres que se aproximan, como el 15 de Av y el próximo mes de Elul. Entonces vamos a empezar con este nigún que vamos a poner en el aire en este momento. Mientras tanto yo le voy a poner la letra de esta canción. Esta es una canción, un nigún de los Hasidim de Chabad que cantaba el Admur HaZaken, y él decía, cuando cantaba este nigún, que la persona que escuchaba, a la persona que escuchaba este nigún, se le limpiaba, se le salía toda el lijluj, todas las impurezas del alma, y en especial en la parte que se escucha la música sola sin las palabras. Y quería hacerles escuchar otra versión, que es la de Rav Ginsburg, que está dentro de un shiur de 1 hora y media,
que dio en el momento en que se recibió al novio, que se llama Giora Ben Yaakov, en el 16 de Elul del año 67, hace 2 años. El Rav Ginsburg, antes de comenzar, cantó también este nigún. Y esto lo pueden ver en el minuto 3, 50 segundos, en Google. Es un video que grabamos y pusimos a disposición. Por supuesto el shiur, la clase está en hebreo, pero al principio pueden escuchar varios nigunim muy lindos y emotivos, entre ellos este. Shalom, se está escuchando, Shalom Bielka. Shalom a Ana Valenzuela, bienvenida. Están escuchando la voz de Rav Ginsburg, y si después del shiur entran al link que les envié, van a poder verlo también. Josefina va a llegar tarde, así que cuando llegue, pásenle estos datos.
Rav Gizur comienza el shiur, así que vamos a dejarlo por ahora. Mientras tanto, hasta que van ingresando todos nuestros amigos, les vuelvo a repetir, este Nigun pueden encontrarlo en el minuto 3, 50 segundos por ahí, en el link que les acabo de poner. El Nigun anterior, ¿de qué? Ah, sí. Muy bien. Estamos con algunas indicaciones técnicas acá de la familia. Mientras tanto, les quería poner de vuelta el Nigun que habíamos escuchado antes. Para los que no entraron todavía y que lo pueden encontrar aquí. Cantado por Hasidim y Chabad. Mientras tanto los dejo saciando el alma unos minutos. Algunos arreglos técnicos aquí adentro y enseguida continuamos. Quería comentarles algunos temas antes de comenzar el shiur. Estamos saliendo de las tres semanas de Puranut, las 3 semanas de dolor y de reproche, desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av. Baruch Hashem, salimos de la época estas 3 semanas. Después de la lectura de la Torá se leen 3 Haftarot, 3
lecturas de las escrituras y los profetas que se llaman tres lecturas de Puranut, de reproche. Ahí leemos al profeta que reprocha al pueblo de Israel, le hace una reprimenda para que retorne, para que vuelva en Teshuvá, y a continuación vienen 7 semanas donde se leen haftarot agregados después de la lectura normal de la Torá, que se llaman de Nahamuta, de consuelo. Y justamente este Shabbat, luego de Tisha B'Av, leímos la Haftará que comienza Nahamu, Nahamu a mí, consuela, consuela a mi pueblo, donde Eliyahu Anabí nos consuela por la destrucción del Beit HaMikdash y nos habla de las épocas en que volverá a ser reconstruido. Y una de las cosas que nos dice el profeta justamente es que en la época del Mashiach, antes quería comentarle el tema de las 3 semanas de reprimenda y las 7 semanas de consuelo, tienen que ver justamente con las 3 sefirot intelectuales y las 7 sefirot de las cualidades del corazón. Y tenemos que aprender algo de el hecho de que justamente las 3 reprimendas tienen que ver con Jochma, Binah y Da'at, con las sefirot mentales, intelectuales, y el consuelo viene con los sentimientos. Y explica Hasidut que justamente las reprimendas siempre vienen de la mente. La mente trata de refinar los sentimientos a través de corregirlos, de mostrarles el camino, cuál es el camino correcto. Pero sin embargo, el consuelo viene de los sentimientos, porque los sentimientos surgen del corazón, y en el corazón, en lo profundo del corazón, está justamente esa chispa divina que es una parte de Dios en lo alto y que es de donde viene todo consuelo. Y cuando esos sentimientos están rectificados por la acción de los buenos pensamientos que los dirigen hacia el lugar donde corresponde, entonces esos sentimientos revelan justamente dentro de sí esa divinidad, esa esencia de la divinidad que viene de lo más alto, que está por encima del ser Ishtalshelut que hablamos, por encima del orden de la creación de causa y consecuencia de los mundos, y donde allí no hay malo y no hay bueno, no hay lindo y feo, no hay arriba, abajo, atrás, adelante. Allá es todo uno y todo es bueno, todo es correcto y todo es como corresponde. Y entonces cuando los sentimientos reflejan su esencia, entonces viene el consuelo. ¿Y cuál es el consuelo? Justamente saber que el Beit HaMikdash, que fue destruido el 9 de Av, en realidad ya está construido. Espiritualmente el Beit HaMikdash está en su lugar y está preparado para que nosotros vayamos nuevamente a unirnos con Dios, hacer que todos los pueblos y toda la creación se una con Dios nuevamente, con el servicio de los sacerdotes y de los leviim y de todo el pueblo de Israel. Y
Ese es el consuelo, que así como la presencia divina, la Shekhinah, se fue al exilio cuando el pueblo de Israel fue echado de la tierra de Israel, sin embargo, sabemos que toda destrucción es en aras de una construcción. Para construir un edificio hay que destruir alguna construcción vieja que molesta, que ya no sirve para la función que queremos para el nuevo. Necesitamos cavar, hacer un pozo profundo. Cuanto más grande el edificio, más profundo el pozo, y el que es sabio va a entender todas las insinuaciones que hay en esto. Cuando más profundo es el pozo, más alto va a ser el edificio. Ese es el consuelo. Y en las palabras de este Nibún que acabamos de escuchar, leemos cómo el rey Shlomo HaMelech, que fue el constructor del primer Beit HaMikdash, en su Cantar de los Cantares, el Shir HaShirim, habla de justamente cómo el novio y la novia se desean y se aman, y la novia escucha que alguien golpea la puerta y ella sabe que es la voz de su amado. La voz de mi querido, de mi amado, golpea la puerta, y de afuera su amado le dice: ábreme, mi hermana, mi compañera, mi paloma, inocente paloma. Y sabemos que todo el cantar de los cantares que escribió Shlomo HaMelech es un canto entre el alma y su origen divino en la esencia de Dios. Es un canto entre el amado, que es Dios, y su amada, que es el pueblo de Israel, entre Dios y su creación, donde el alma, el pueblo de Israel, está encerrado dentro de la creación, esperando que venga su amado, y su amado tiene la misma ansiedad por llegar y que le abran la puerta. Entonces todo ese trabajo que hacemos al cantar el Nibún y limpiar nuestra alma, y a través del pensamiento, de meditar, de estudiar la Torá, y en especial la parte interior de la Torá, como nos enseñó el Baal Shem Tov, es una forma de poder abrir el corazón y hacer que el querido entre a la casa. Esa es la idea de este Nibún. Decíamos que Yeshayahu nos viene a consolar en estas 7 semanas de consuelo, y uno de los consuelos que nos da es justamente lo que vamos a escribir ahora. Perdón, ha salido en un lugar que posiblemente no se vea bien. Vamos a escribirlo de vuelta, a ver si acá está mejor. Dice Yeshayahu en el capítulo 11, versículo 6: y morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito pastarán. ¿Y cuál es el consuelo? Que esta es una de las cosas que sucederán en la época de la redención. Cuando llegue el Mashiach y se elimine la maldad del mundo, entonces el lobo morará con el cordero, el tigre pastará con el cabrito. Pero hay que entender un poco de qué se trata todo esto, porque en realidad cuando uno ve que un lobo come un cordero o el tigre caza a su presa, en realidad no está haciendo un acto de salvajismo, de maldad, sino que en realidad es la forma en que Dios le dio para vivir en este mundo, y es la forma en que él se alimenta, y a través de eso también sirve a Dios, así como lo sirve toda la creación.
Esa es una forma, es su forma de existir, entonces no se lo puede culpar. Entonces la explicación a esto viene en el versículo siguiente, donde dice: y el león comerá grano como un vacuno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el lobo no va a comer al cordero, porque en realidad ya no va a comer carne, sino que su forma de alimentarse va a ser comer vegetales. ¿Eso qué significa? Que la redención va a traer un cambio en la naturaleza. ¿Pero qué significa este cambio? Muchos sabios trataron de interpretar estos versículos, así como todos los versículos de los profetas. El Rambam, por ejemplo, dice que en realidad esto no hay que tomarlo en forma literal, sino que esto es una parábola, es un acertijo de lo que va a suceder en el mundo por venir. Explica el Rambam en su libro Yad HaZaká, donde explica todos los preceptos, que en realidad cuando llegue el Mashiach la naturaleza no va a cambiar, sino que el mundo va a seguir comportándose de acuerdo con su costumbre. Haolam keminago noeg. Yo a propósito les digo palabras en hebreo para que su oído vaya acostumbrándose a las palabras estas, que también va a ser la lengua cuando venga el Mashiach. Todo el mundo va a hablar en hebreo. Además, es escuchar hebreo y sentir cuál es la reacción que tiene cada uno frente a las palabras en hebreo, es también una forma de saber en qué situación uno se encuentra, porque hay muchas personas que cuando escuchan palabras en hebreo, y no estoy hablando de los enemigos de Israel, que por supuesto ellos no soportan, sino que muchas personas que en realidad son amigos, su oído, su mente, su corazón está acostumbrado al exilio, está acostumbrado a vivir entre los pueblos del mundo, estoy hablando de judíos y no judíos. Entonces escuchar las palabras en hebreo les produce como un choque, les produce una insinuación, una alusión a toda una cultura que ellos aprendieron desde que nacieron. Entonces, por un lado, las palabras en hebreo que les voy comentando en nuestras clases van a producir ese refinamiento del oído y de la mente para poder aceptar y recibir los mensajes ocultos que hay en las palabras y en las letras. Y por otro lado, va a ser un test para cada uno de ustedes para saber en qué situación se encuentran y cómo tienen que seguir refinándose. Decíamos que Yeshayahu, que el Rambam explica estas profecías de Yeshayahu de forma no literal. Dice que en realidad son alusiones, parábolas de lo que va a suceder, y que el Cordero simboliza al pueblo de Israel, simboliza a las personas del mundo que quieren la paz y quieren conectarse con Dios, y el lobo son las naciones del mundo donde el pueblo judío está exiliado y que tratan de eliminarlo. De la misma manera el tigre y el león y todas las distintas insinuaciones que hacen los profetas. Entonces, esto, según el Rambam, es simplemente una insinuación, una parábola de lo que va a suceder en el tiempo del Mashiach. Sin embargo, hay otros sabios como el Rambam. Rambam significa Rabbi Moshe ben Maimón, el hijo de Maimón o Maimónides como es conocido, y Ramban con N al final son las iniciales de Rabbi Moshe ben Nachman o Nachmanides. El Ramban Nachmanides explica estos psukim de manera opuesta justamente y dice que esto sí va a suceder.
que va a haber un cambio en la naturaleza tan grande que el lobo ya no va a comer más, el cordero no va a comer más carne, lo va a tener que matar para sobrevivir, y sino que va a comer grano, como explica Yeshayahu en el siguiente versículo. En realidad, si nosotros vemos una explicación opuesta en cada uno de los sabios pero nosotros sabemos que todas las explicaciones de los sabios son palabras del Dios vivo, que todas las versiones son ciertas, todas las explicaciones de la Torah, aunque parezcan contradictorias, son ciertas. Entonces explica Hasidut con una explicación de Rabbi Yitzhak Abarbanel, donde dice que en realidad no hay ninguna contradicción entre el Rambam y el Ramban. El Rambam dice que en la época del Mashiach el mundo va a seguir con sus costumbres y que no va a haber ningún cambio en la naturaleza. Y el Ramban dice que en realidad el mundo va a ser completamente diferente a como nosotros lo vemos hoy en día. ¿Cómo se explican estas dos versiones tan opuestas? En realidad, el mundo, la verdadera naturaleza del mundo y cómo actúa, es como era antes del pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, antes de que Adán y Javá hayan comido el fruto del árbol prohibido. Y en esa época, en ese momento, en los 6 primeros días de la creación, Dios creó un mundo donde nadie se comía al otro, cada uno tenía su alimento, todos comían de las plantas y de los frutos que puso Dios para que para que los animales y el hombre se alimenten, y que esa es la verdadera naturaleza del mundo. Entonces podemos decir que cuando nosotros pedimos al Mashiach y pedimos a Kadosh Baruj Hu que traiga la redención y construya el Beit HaMikdash nuevamente en su lugar, en realidad estamos pidiendo que volvamos justamente antes del pecado original, cuando el mundo era perfecto y se comportaba exactamente como Dios quiso que sea, de acuerdo con su pensamiento original. Pero evidentemente Dios no quiso que sea así directamente, y decidió que había un árbol y que había un pecado y que las cosas tenían que descender a un nivel muy inferior de ocultamiento de la verdad, y que el mundo tenía que ser refinado a través de nuestro trabajo, y que la redención no tenía que ser un regalo gratis, como dicen los Jajamim, los sabios, sino que tenía que ser un fruto de nuestro trabajo también. Entonces vamos a poner unas monedas de Tzedaká, como siempre, para poder pedir a Kadosh Baruj Hu que traiga la redención ahora mismo, para que mande al Mashiach. La Tzedaká salva de la muerte, Tzedaká Tatzil Mimavet, grande es la Tzedaká que acerca la redención, Dolá Tzedaká Shemekalebet et HaGeulá. Les invito a todos ustedes que también hagan lo mismo. Vamos a buscar nuestro Lejaim. Muy bien, Lea. Vamos a decirle Lejaim para que todo esto sea hecho
con alegría que todo este trabajo de traer la redención y de pedir el Mashiach y de estudiar Torah se ha hecho con alegría de las festividades, cuando decimos Lejaim, Lejaim por la vida. Lejaim, Lejaim. Vamos a tomar un poquito de agua. Esta vez es agua. Lejaim, Lejaim. Y ahora los invito a escuchar nuevamente el Nigún, pero teniendo en mente un poco todo esto que acabamos de hablar. Y con la intención en el corazón de que cada uno de nosotros abrimos las puertas del corazón a nuestro amado. Le damos bienvenida a los amigos que se incorporaron ahora. Ya estamos en la primera media hora de nuestra clase. Hemos explicado el sentido de nuestro Nigún de hoy, cómo se relaciona con las festividades que vamos a festejar en las próximas semanas, cómo se relaciona con estas épocas que pasaron y con las Haftarot y las profecías de Yeshayahu Naví respecto a la redención y a la época del Mashiach, cómo explican nuestros sabios y cuál es la idea del Hasidut respecto a todo esto. Sabemos que hay personas, hay fuerzas en este mundo que están tratando de luchar en contra de todo esto, pero como dijimos,
son simplemente pruebas que nos pone Hashem para que, por un lado, reforcemos nuestras armas, reforcemos nuestro trabajo en aras de buscar la redención definitiva y verdadera, para que ansiemos de corazón poder terminar con todo eso. Sabemos que hay personas en Israel, personas en el exterior, que están poniendo oposición a estas clases que estamos dando, pero recordando algunas palabras del Rebbe, cuando también escucharon voces de oposición a su tarea, él les contestó que en realidad ellos no se están oponiendo a él. El Rebbe contestó: en realidad no se están oponiendo a mí, sino que se están oponiendo a mi suegro, se están oponiendo al Rebbe Maharaj, al Rebbe Rashab, se están oponiendo al Rebbe Tzemach Tzedek, al Rebbe Ansai, al Admor Zaken, al Magid Messi, al Baal Shem Tov, a todos los sabios, al Arizal, al Rashbi, hasta llegar, pasando por Abraham Avinu, por todos los sabios de la Torá, por Moshe, hasta llegar a Dios y a la esencia de Dios. Cuando nosotros estamos haciendo este trabajo, y cuando decimos nosotros, hablamos de los que damos estos shiurim, del Rav Ginsburg, que nos envió, que nos ordenó hacer esta tarea por orden que le dio el Rebbe de Lubavitch también. Estamos hablando de todos ustedes que con su apoyo, con su aporte, están haciendo que esto sea posible y que a su vez están transmitiendo todas estas cosas que nosotros hacemos y todas las cosas que estudian, por otro lado, también al resto del mundo para refinarlo. Quiero que sepan que los que se oponen a estas cosas pertenecen a las fuerzas de la Sitra Ájara, pertenecen a las fuerzas del otro lado de la santidad, que se oponen a Dios. Y si son personas, si son judíos, están siendo dominados por su Yetzer Hara, por su alma animal, que es parte de la Sitra Ájara, de parte del otro lado de la santidad. Y entonces vamos a hacer tefilá entre todos, y por el mérito de la alegría y de la tzedaká que hemos puesto, para que todas esas fuerzas desaparezcan y que todos podamos servir a Dios con la mente clara, con el corazón limpio y el alma en paz. Para que venga el Mashiach ahora mismo. Queremos decir también a muchas personas que posiblemente se sientan incómodas asistiendo al shiur porque no tienen posibilidad de pagar el importe de donación que habíamos pedido al principio, pero todos tienen que saber que el dinero no tiene que ser un impedimento
para poder participar del trabajo de traer la redención del Mashiach, que todos están invitados a estas clases. De hecho, mandamos más de 100 invitaciones cada clase a distintas direcciones de gente que se interesó, a todos ustedes por supuesto, incluso a gente que hemos invitado sin que ellos lo hayan pedido, porque queremos que participen. Para la gente que sí da su aporte, y que son bastantes, Baruch Hashem, queremos decirles que el aporte, la donación de dinero que se envía a la tierra de Israel es algo que todos los sabios de todas las épocas han valorado de manera especial, más todavía que las donaciones que se realizan en el lugar donde cada uno vive, en el exterior. El Rebbe Shneur Zalman de Lubavitch aclaró en el Tanya, en varias epístolas, la importancia que tiene el envío de dinero a la tierra de Israel para sostener el estudio de los que viven en la tierra y estudian Torah, porque todo lo que sucede en la tierra de Israel es algo que llega inmediatamente a Kadosh Baruj Hu, porque dicen los sabios que los ojos de Dios están puestos en la tierra de Israel todo el año, todos los días, en cada segundo, y así como Él sabe todo lo que pasa en cada uno de los rincones del universo, sin embargo tiene una especial atención en la tierra de Israel, en el sentido de que Él da su retribución en forma inmediata. Por eso vemos que a veces es difícil vivir en la tierra de Israel, porque se necesita ciertos requisitos, cierta pureza de pensamiento, cierto reconocimiento de la existencia de Dios, y entonces la reprimenda y la recompensa llegan a las personas en forma mucho más rápida que en el exterior. Entonces, cuando una persona desde el exterior envía dinero a la tierra de Israel, envía forma de sustento a las personas que viven en la tierra de Israel, por un lado sus acciones incorrectas son retribuidas en forma más tardía, y este acto de tzedaká, este acto bueno que está realizando, es retribuido en forma inmediata. Por un lado, borrando esas acciones incorrectas que pudo haber realizado, que realiza, como realizamos todos constantemente, errores. Por un lado, borra las acciones que realizó en forma anterior, en sus vidas anteriores, en su vida anterior, en los años que pasaron, y lo ayuda, por otro lado, a que pueda seguir el camino de adelante en forma correcta. Entonces es importante que sepan que la donación, la tzedaká que están enviando a la tierra de Israel, entre otras formas, justamente para ayudarnos a poder dar estas clases, produce un efecto en ustedes y en su familia y en todo el entorno donde se encuentran de forma inmediata, y algunos de ustedes sé que lo han visto en forma revelada, algunos lo ven en forma no tan revelada, pero tienen que saber que eso pasa en todos y cada uno de ustedes, evitando que pasen cosas malas que a veces uno no agradece por la vida normal y tranquila
mentira que pueda tener, y a veces curándonos y salvándonos de cosas malas que nosotros vemos reveladas con nuestros propios ojos. Entonces, después de todas estas introducciones, en realidad estas 10 clases que tuvimos hasta ahora son todas introducciones para poder entender qué es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a entrar un poquito nuevamente en lo que es la Kabbalah y en lo que es la explicación de la Kabbalah, de los secretos de la Torah a través del Hasidut. Les traje hoy un cuadro que todavía no lo he subido al web, pero según sé lo pueden bajar de aquí. Apenas termine la clase lo vamos a subir. Decíamos que hay una diferencia muy importante entre la Kabbalah y el Hasidut. A pesar de que el Hasidut está basado en todo el conocimiento de la Torah a través de la Kabbalah, sin embargo es algo mucho más amplio, abarca todos los aspectos de la Torah, tanto la revelada como la oculta, y sobre todo porque le habla al hombre en un idioma que él puede entender y que él puede utilizar en forma práctica para refinarse a sí mismo y conectarse con Dios de una manera más directa. Eso es porque el Hasidut se refiere justamente al alma del hombre. La Kabbalah se refiere a todas las fuerzas y todas las estructuras del universo, de Dios, del hombre en general. Trata de traer ejemplos y parábolas de las cosas ocultas, de manera que la podemos entender de acuerdo a cómo está en la naturaleza. Como explicamos varias veces hasta ahora, por ejemplo, cuando decimos que Dios creó el mundo, hablamos de un alfarero que toma una arcilla y le da forma, y nosotros a esa persona le llamamos creador, o a un artista que pinta sobre su lienzo, a un músico que crea una música, incluso a una madre que crea un hijo. Sin embargo, todas esas son parábolas, porque para Dios lo que es crear es algo completamente diferente. Esa, por ejemplo, es una de las parábolas que se usan generalmente que usa generalmente la Kabbalah para entender a Dios. Se usa otro ejemplo, el del sol. Así como existe el cuerpo del sol y existe la luz del sol y existe el receptor, los planetas, las plantas, nosotros somos los receptores de esa luz. Así se explica lo que es Dios y su esencia, y lo que es la expresión de Dios, que es la luz infinita, el Or Ein Sof, y toda la creación de los mundos a través del desencadenamiento de causa y consecuencia, que lo llamamos Seder Ishtalshelut, el orden del desencadenamiento de los mundos. Pero, otra vez, cada parábola, cada ejemplo es simplemente una pequeña parte de lo que es el todo, y como una pequeña parte nos da una idea de lo que es, pero sin embargo nos está mintiendo si nosotros lo tomamos eso en forma literal. Y justamente eso es lo que da origen a la idolatría. Si nosotros decimos que el sol es parte de Dios, porque Dios es todo, es verdad. Pero si nosotros decimos que el sol es Dios, y que le pedimos a Dios que nos dé luz y que nos dé sustento, eso es idolatría. Si nosotros decimos que una estatua, que una estrella es parte de Dios, porque Dios es todo, y eso está incluido dentro del todo que es Dios,
es verdad. Pero si decimos que una estatua puede ser un intermediario siquiera, porque él puede tener una fuerza, aunque sea minúscula, para poder darnos algo, entonces eso es simplemente idolatría. Y si nosotros leemos la Torá, y especialmente esta última parte de la Torá que estamos leyendo del libro de Barim, con toda la despedida de Moshe antes de morir y antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra, nos da toda una serie de recomendaciones. Por ejemplo, en esta perashá que leímos, Beit Hanan trae Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Abaye es Elokeinu, Abaya es uno, es el versículo base del judaísmo y que ya lo explicamos en algunas otras ocasiones, que decimos 4 veces por día a los judíos para reforzar: escucha Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno, y que sabemos que Abayá, el nombre de 4 letras, es la fuerza, es el aspecto makif, es el aspecto exterior que nosotros no comprendemos, que no penetra dentro de los mundos, como explica la Kabbalah. Y Elokeinu, como sabemos que Elohim, el nombre de Dios Elohim, es la gematria de la palabra Ateva, que Ateva quiere decir naturaleza. Entonces, Elohim es la fuerza, es el aspecto de Dios, es el nombre que representa el aspecto de Dios que se inviste dentro de la naturaleza. Entonces, Shema Israel nos está diciendo, y esta es una de las intenciones de las Kavanot que tenemos que tener en mente cuando decimos el Shema Israel, estamos diciendo que todo lo que rodea, todo el aspecto que rodea, inconsciente, que está más allá de los mundos de Dios, es igual, es lo mismo que todo ese aspecto consciente y que llena la naturaleza y que crea los mundos de Dios. Todo es uno. Para poder entender esto, Hasidut nos trae el ejemplo del alma. Entonces, uno de los principios básicos del conocimiento del alma, así como el alma es parte de Dios y es como el hombre fue creado Betzelem Elohim, como una representación de Dios aquí en el mundo, como una parábola de Dios aquí en el mundo. Entonces, si vemos cómo es nuestra alma, podemos tener una idea de cómo es Dios y cómo es esa parte infinita que está anidada dentro de nuestros corazones y que nos da vida constantemente. Entonces decimos que el alma tiene las fuerzas que son parte de su esencia y que están en este cuadro que vamos a detallar a continuación, y tiene sus vestimentas que están en este otro cuadro, que se llaman las vestimentas del alma. Como vista así general, podemos decir entonces que el alma tiene fuerzas que son las que mueven, las que dan vida y que generan su actividad en este mundo, y tenemos vestimentas que son los intermediarios, son los instrumentos que utiliza el alma para poder actuar sobre este mundo. Entonces decimos, por un lado, que las fuerzas son la luz y las vestimentas son los recipientes. Así explica la Kabbalah, como explicamos en algunas de nuestras clases anteriores, que en el Seder Ishtalshelut, en el desencadenamiento de los mundos,
Dios utilizó la luz Ein Sof, que contrajo la luz infinita y la invistió dentro de recipientes que se contrajeron y contrajeron infinitamente hasta crear este mundo material, porque la luz infinita no puede revelarse, no puede crear, no puede interactuar con algo limitado como es nuestro mundo. Entonces esa luz infinita tiene que ser contraída y contenida y limitada dentro de recipientes que la hagan viable para la revelación y para la creación de mundos limitados. Y así sucede también en el alma. El alma tiene sus fuerzas interiores, que son la luz, que están dentro de los recipientes, que son las vestimentas del alma. Entonces vamos a empezar por las vestimentas, que son cosas con las cuales nosotros estamos más en contacto normalmente. Las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. Más adelante vamos a leer, vamos a poner las palabras en hebreo, pero les digo para que su oído y su alma disfruten en este momento. El pensamiento se llama Makshava, el habla se llama Dibur y la acción es en hebreo Maaseh. Entonces, lo que nosotros llamamos pensamiento, cada uno medite en lo que uno sabe lo que significa el pensamiento, el habla y la acción, todas ellas son vestimentas del alma, no son el alma. Simplemente son instrumentos, son recipientes que utiliza el alma para expresarse y para interactuar con la realidad. Más adelante vamos a analizar punto por punto cada una de estas cosas. Esperemos que en esta media hora que nos queda podamos profundizar en alguno de ellos, pero por ahora quiero ir de afuera para adentro y hablar en forma general de estas cosas. Nosotros sabemos lo que es el pensamiento. Explica la Kabbalah y el Hasidut que hay dos formas de pensamiento. Hay un pensamiento que nosotros generalmente denominamos literalmente pensar, que es el razonamiento. Considerar un tema, razonarlo, meditar sobre un tema como hacemos en este momento y como tratamos de hacer en todas nuestras clases, tomar un concepto y razonar de acuerdo con los instrumentos que nos da la Torá, el Hasidut, con todas las leyes y los conceptos y los consejos que nos dan nuestros sabios. Entonces nosotros razonamos y sacamos nuestras propias conclusiones. Y como siempre decimos, a pesar de que una conclusión, un razonamiento nos pueda parecer correcto, siempre tenemos que contrastarlo con la opinión de nuestros sabios. Por eso nuestros sabios dicen en el Pirkei Avot, en las Mishnayot, en los consejos de nuestros padres, Hacé leja rab, vetikne leja haber. Hazte un rabino, y adquiere un amigo. ¿Qué quiere decir hacer un rab? Hasta ahora, durante estas clases, contamos algunas historias del Baal Shem Tov. Sobre todo en la anterior contamos cómo el Magid de Mesrit, su discípulo principal, se conectó con el Baal Shem Tov. Entonces vemos que hacerse de un rab, de hacerse de la persona que nos aconseja y que nosotros confiamos en ella para saber cuándo es nuestro camino, necesita ser hecho, necesita de un trabajo, necesita de un esfuerzo de parte nuestra para poder entender y para poder conectarnos y ser aptos y puros y tener una situación que le permita
que comprender y unirse a ese Rab. Y por otro lado necesitamos adquirir un amigo. ¿Por qué se llama adquirir y no hacer un amigo? Porque el amigo en realidad proviene de la unión del corazón. El amigo es una persona que está en nuestro nivel y que él nos aconseja de lo que sale de su corazón y trata de hacernos el bien de acuerdo a su propio saber y entender. Y las cualidades del corazón son cosas que se adquieren. Hay una diferencia entre trabajar un material y adquirir un material. Trabajar un material es agarrar una materia prima y darle forma, y adquirir, nosotros podemos adquirir un objeto ya hecho. Entonces, para poder hacernos de un Rab necesitamos liberar, abrir nuestro corazón y estar dispuestos a moldearlo. Y para adquirir un amigo simplemente tenemos que acercarnos a él y darles nuestros buenos sentimientos, saber qué es lo que necesita, y a través de eso se produce una unión de corazón a corazón, que es una forma de ir y venir, de dar y recibir, de adquirir y entregar. Entonces, siempre que nosotros pensamos, tenemos que contrastar si lo que nosotros estamos pensando es correcto. Si ya fue algo que nos enseñaron, entonces sabemos que es correcto. Y si es algo nuevo que no se nos ocurre, tenemos que ir enseguida al Rab, ir a los libros sagrados y ver si esa enseñanza ya fue traída en la Torah. Si no, se produce esta segunda etapa del pensamiento, que es simplemente divagar. A veces nosotros nos sentamos, miramos al cielo, miramos al vacío y dejamos que nuestra mente divague y circule de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a cómo los pensamientos surjan sin ningún hilo y sin ninguna dirección. Y esa es un poquito la diferencia entre Itbonenut y Itbodedut. A veces la gente confunde lo que es Itbonenut, meditar utilizando la biná, el entendimiento, el razonamiento, y lo que es Itbodedut, que en realidad el Itbodedut también es algo necesario que todos debemos practicar, y que todos los sabios de todas las épocas, el Baal Shem Tov, todos practican. Itbodedut quiere decir aislarse, pero no es aislarse como muchas personas lo interpretan, de dejar que su pensamiento divague y aislarse de toda influencia externa, sino que es aislarse de las malas influencias y de todos los deseos y las inclinaciones del mundo que nos incitan a alejarnos de Dios, a alejarnos de nuestra propia Neshama. Entonces el verdadero Itbodedut, la verdadera aislación o aislarse de las cosas de este mundo, es sumergirse dentro de un libro, dentro de un pensamiento de la Torá, y meditar sobre él y conectarse con Dios, también hablarle a uno mismo, hablarle a Dios, pero nunca dejar que la mente divague y vaya perdida por direcciones que nunca se sabe dónde puede llegar a ir a parar. Entonces,
Una vez que nosotros pensamos y meditamos, entonces podemos expresarlo a través del habla. Porque toda acción, como dijimos, todo pensamiento tiene que ser dirigido a poder refinar el mundo exterior, a las personas y también a nosotros mismos, que somos parte del mundo exterior del alma. Entonces hay un habla, un hablar, un dibur que es interior, que son las cosas que salen del corazón. Es todo lo que surge en nuestro pensamiento como feedback de la influencia que el pensamiento tuvo sobre el corazón. El verdadero hablar no es algo que simplemente fue razonado o simplemente fue sentido, sino que el habla interior que nosotros tenemos adentro es un producto de la interacción del pensamiento con los sentimientos. Y como nosotros vimos en las clases anteriores, esa interacción se produce a través de Da'at, del conocimiento. Da'at es la sefirá que es intermediaria entre el pensamiento y el corazón. Entonces cuando nosotros hablamos tenemos que tratar de hacerlo con conocimiento, con un conocimiento que es el proceso de haber recibido una inspiración a través de Jochma, de la sabiduría, y de haberlo razonado y meditado y contrastado con las enseñanzas que recibimos de nuestros maestros, de nuestro rabino, de nuestra Torah. Y entonces, una vez que esa habla interior fue contrastada, es el producto del interior y del exterior del corazón y del pensamiento actuando juntos, entonces ahí podemos expresarlo al exterior y podemos hablar. Por eso a veces uno cuando está preparando una clase siente un tremendo terror, un tremendo miedo, porque las palabras que salen de la boca representan exactamente lo que no uno quiere decir, sino que representen lo que la Torah quiere decir, lo que nuestro Rab, lo que Moshe Rabbeinu quiere decir. Eso significa ser una luz para las naciones. Significa que nosotros seamos un canal abierto y que no interfiera con esa luz infinita que viene de Dios y que quiere ser revelada en este mundo. Y esa es una de las tefilot que nosotros decimos antes de estudiar Torah y antes de hacer un shiur, que HaKadosh Baruj Hu nos guíe para que nuestras palabras sean las correctas. Entonces tenemos un pensamiento dirigido, tenemos un pensamiento indefinido, tenemos un habla interior que luego es expresada como un habla exterior respecto a los demás. Y todo esto tiene que servir para que produzca una acción. Como dicen los sabios, lo principal es la acción. ¿Qué significa que lo principal es la acción? Que si nuestro pensamiento y nuestra habla no produce un cambio material, un cambio que se pueda ver, que se pueda percibir, registrar en el mundo exterior, en la realidad que nos rodea, entonces todo ese pensamiento y toda esa expresión no tienen una finalidad y no llega a su destino. Y por eso la acción, que es lo principal, Shalom a todos los que se van incorporando. Hemos explicado muchas cosas hasta ahora y los invitamos a que en unas horas, cuando esté disponible la repetición, se ingresen y se deleiten con los Nigunim y
mediten un poco en las cosas que estudiamos hasta ahora. Entonces esta acción es una de las vestimentas del alma y es la principal vestimenta del alma, que a pesar de que es la última, así está escrito, lo último en la acción es lo primero en el pensamiento. Cuando uno desea algo de lo profundo de su corazón y de su profundo de su deseo, eso es lo primero que surge en la mente, y todo el proceso del razonamiento y de los sentimientos y de la acción es justamente para que eso se llegue a la práctica. Entonces este punto final de las vestimentas del alma es justamente lo principal, que nuestro proceso interior, que esa chispa divina, esa luz que viene de la esencia de Dios en lo alto, se materializa en este mundo. Antes de pasar a las fuerzas del alma, que en realidad de esto estuvimos hablando mucho hasta ahora, las fuerzas del alma en general vamos a decir que son las fuerzas abarcadoras o que nos rodean o inconscientes, como dijimos hasta ahora, que está el placer y la voluntad, las tres cabezas del Keter, que son la fe, o en hebreo emuná, el placer, en hebreo tanuk, la fe, el placer y la voluntad, son las tres fuerzas internas del alma, pero que están por afuera de nuestro consciente, afuera de nuestra personalidad, y que no se expresan en forma revelada, sino a través de las fuerzas internas del alma, que se llaman fuerzas pnimim, kohot pnimim y kohot makifim. Makif quiere decir que rodea, que abarca por afuera, y pnimim, que están internas, que están adentro nuestro, y que en forma que el Hasidut lo explica como que las fuerzas exteriores, makifim, es la luz abarcadora, o sobeb kol haolamim, que rodean a todos los mundos, y las fuerzas internas son las pnimim, o memalé kol haolamim, que llenan todos los mundos, y que en el Shema Israel lo anterior sería Yud Kei Vav Kei, el Shema Vayá, y las fuerzas interiores el Shem Elohim. Como sabemos, en todos los aspectos de la creación están las cuatro letras de Dios y el aspecto de Elohim, pero en general, en forma amplia, podemos decir que el inconsciente son la luz que rodea, que es el Shema Vayá, que está por encima del entendimiento, y por otro lado el Shem Elohim, que se inviste, que llena todos los mundos, son las fuerzas internas, que como nosotros vimos hasta ahora son la mente y las cualidades del corazón, que son las 10 sefirot que nosotros conocemos y explicamos hasta ahora. Más adelante vamos a entrar punto por punto en cada una de ellas, y algo que queremos resaltar, que vamos a hablar también en el futuro, es, como ustedes se habrán dado cuenta, al lado de cada una de las fuerzas del alma y de las vestimentas hay una letra, y vemos que en total, entre las fuerzas del alma y las vestimentas del alma, tenemos 22 letras, 22 fuerzas y vestimentas en total, que entre todas llegan desde la Aleph a la Taf. Entonces aquí se ve nuevamente cómo Dios creó los mundos a través de luces, la luz infinita, que son las 10 sefirot y las 22 letras, y investidas, o mejor dicho, las 22 letras, las 10 sefirot y las fuerzas internas, que son la luz, en este caso son la luz infinita, y las 22 letras, que es donde se inviste esta luz infinita, que son los recipientes. Entonces nosotros vemos cómo en el Kabbalah y Hasidut todos los conceptos son interactivos,
movibles, y lo que en algunos lugares nosotros llamamos luz pasan a ser recipientes, y lo que nosotros llamamos recipientes pasan a ser luz. Por ejemplo, en el hombre el cuerpo es un recipiente y el alma es la luz, pero con respecto a Dios, el alma es un recipiente y Dios es la luz. Y así en general todo. Me están preguntando que es igual pequeño, esa parte no la expliqué, por qué en la acción se iguala el pequeño y el grande. Porque nosotros vemos que en el pensamiento hay personas que tienen distinta capacidad, distinto conocimiento, distinta inspiración, sabiduría, distinto origen. Entonces cada uno tiene distinta capacidad de razonamiento, de inspiración, de influencia sobre el corazón. Vemos como hay personas que tienen distinta capacidad para expresarlo en la forma de hablar, porque por todas las cosas que dijimos antes, la interacción entre el pensamiento y el corazón, cada uno tiene un corazón más puro, un corazón más abierto, tienen en su corazón una fuerza divina superior a otros, tiene una capacidad de expresar en palabras diferente a otras personas, pero sin embargo la acción no hay pequeño ni grande. Cuando una persona pone una moneda de tzedaká en una alcancía, no hay diferencia entre lo que es una persona grande y pequeña. No estamos hablando solamente de un niño y un adulto, sino que estamos hablando en general de lo que es un alma grande o pequeña, o lo que es un ser humano grande o pequeño. En la acción somos todos iguales. Entonces podemos decir en general que en la acción es donde nos igualamos. Por eso el hecho de transmitir, de ayudar a revelar los conocimientos de la Torah y traer al Mashiach, es algo que iguala a grandes y pequeños, y que todos tenemos la capacidad de hacerlo. Y como esto es un proceso de ir y venir, de Ratzó Vayov, cuando nosotros hacemos un pequeño esfuerzo para hacer una acción, entonces HaKadosh Baruj Hu nos recompensa con el refinamiento y la elevación de las otras vestimentas, y por supuesto con la elevación del resto de las fuerzas internas del alma también. Entonces, por un lado, nuestro trabajo de querer transmitir todas estas cosas a ustedes, Bezrat Hashem, HaKadosh Baruj Hu nos recompensa con la forma que Él cree que mejor nos beneficia. Y por otro lado, el hecho de que ustedes estén allí y reciban y traten de entender y de mejorar y de apoyar todo este trabajo, hace que nosotros en este momento seamos iguales. Estamos todos imbuidos en realizar una acción que trae al Mashiach. Y el esfuerzo que uno hace para poder transmitirlo es igual al esfuerzo que uno realiza para poder recibirlo. Por eso, cuando uno pone tzedaká, tiene que tener la intención de que en realidad esa moneda que uno está poniendo no es nuestra, sino que es algo que Dios nos dio para que sea entregado de la forma que Él decida. Y asimismo el conocimiento y los sentimientos y todas las fuerzas del alma que nos dio HaKadosh Baruj Hu no son nuestros, sino que son de Él, y que nosotros tenemos que utilizarlo de la manera que es correcta para sus ojos. Cada una de estas cosas nos trae muchas meditaciones, nos trae muchos principios importantes que queremos explicar, pero creo que también como estamos llegando al final de la clase, nos quedan 5 minutos, también hemos llegado a un punto en que debemos parar aquí
y dejar que cada uno medite en estas cosas que hemos hablado. Nosotros siempre meditamos con los ojos abiertos y, si es posible, mirando los conceptos que nos inspiran, y si mejor todavía si es hecho con palabras en hebreo, pero creo que estas cosas que hemos hablado llegan también al alma en gran medida explicándolas en castellano. Así que, como de costumbre, esta hora y media ha pasado como un suspiro, por lo menos para mí. No les digo gracias, porque cuando uno realiza una buena acción no hay que decir gracias, porque gracias es parte del pago, y nosotros no queremos recibir el pago de un ser humano, sino que queremos recibir la revelación de Akadosh Baruj Hu. Como dijo el Admur Hazaken, antes de una tefilá, antes de rezar, estuvo 2 horas meditando, todos sus hasidim estaban esperando que el Admur Hazaken termine de meditar para poder empezar juntos con él la tefilá, y nadie sabía lo que le pasaba, porque estaba con los ojos cerrados y tirado poniendo su cabeza sobre el escritorio, sobre sus libros, con su mano así apoyada, casi 2 horas, y de repente se paró, se despertó, abrió sus ojos y dijo: yo no quiero tu Gan Eden, yo no quiero tu recompensa, yo solo te quiero a vos. Ani lo rotze Gan Eden, lo rotze Zahar, Rak et Atzmut, solo quiero a tu esencia. Y esa es la verdadera recompensa. Por eso nosotros no decimos gracias, sino que decimos Tizkena Mitzvot, que reciban un mérito por la mitzvah que han realizado. Tampoco decimos adiós, sino que decimos Shalom, Litraot, que la paz sea con ustedes. Y Bezrat Hashem, que todas las fuerzas que están en contra de la llegada del Mashiach, que todos nosotros no podemos decir que estamos libres de eso, todos dentro nuestro tenemos una parte que lucha en contra de eso. Tenemos que luchar por traer la luz y por revelar las enseñanzas del Hasidut, para que todas estas cosas sean explicadas directamente por Akadosh Baruj Hu y podamos entenderlos de verdad. Y hacemos una tefilá para que se recuperen todos los enfermos y para que todas las personas que necesiten sustento tengan una recompensa de sustento en forma inmediata. Para los que no tienen hogar, que tengan el mérito de recibir un hogar en este momento. Para los que no tienen hijos, para que Dios los bendiga con Zera Haya Bekayamá, con una simiente viva y que perdure, y que Akadosh Baruj Hu haga resucitar a nuestros seres queridos, que vuelvan a la vida tal como nosotros los conocimos, con la llegada del Mashiach y con la llegada de la redención. Ya pronto, ya mismo en nuestros días, Sedaká salva de la muerte. La Sedaká es grande porque acerca la Geulá. Lejaim, Lejaim para todos. Damos paso al shiur de Hannah Miriam. Vamos a hacer Lejaim nuevamente con un poquito de vodka que alegra nuestros corazones. A los que no estuvieron
Le ponemos nuevamente nuestro ningún. Jaime a todos. Esperemos que en la medida de nuestras posibilidades hayamos contestado las preguntas que nos vienen haciendo por el chat. Y les pongo nuevamente el link para que escuchen este nigún luego y para que escuchen el shiur de Rav Ginsburg donde canta también este nigún. Como decíamos, en el minuto 3 con 3:30 más o menos de este shiur de 1 hora y media de Rav Ginsburg, donde aquí le pongo el link de Google, está también este nigún cantado por el Rav. Lo dejamos ir a descansar 5 minutos. En 5 minutos estamos con ustedes con el shiur de la Morá Hana Miriam. Shalom Aleichem, Letraot, Shavua Tov, y feliz día de los enamorados, que es el 15 de Av, dentro de 3 días, que también lo quiero dedicar a mi esposa porque a la finalización del 15 de Av es el aniversario de nuestro casamiento. También quiero dedicar este shiur a Hana Miriam. El 12 de Av es el cumpleaños. Y también quiero dedicar este shiur a Cindy Broje, la hija de Hana Miriam, nuestra nieta, que cumplió